Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Hablando de derecho para MTP Noticias, ahora en esta nueva forma del podcast. Y como siempre tenemos invitadas de lujo hablando de temas relevantes para el área jurídica con un lenguaje accesible, sencillo para todas y todos. Y el día de hoy nos acompaña un invitadazo de lujo que viene, ¿verdad?, a estar aquí en esta plataforma y que nos acerca. El doctor Gustavo Alberto Arocena, que desde Argentina nos va a compartir de un tema bien relevante, pero quiero recordarles que nos pueden seguir y pueden seguir este podcast y los demás episodios en Spotify, en Facebook, en YouTube y también en las cápsulas de TikTok. ¿Y para qué dar más preámbulo? Nuestro invitadazo de lujo, en verdad, estoy muy emocionada, Gustavo Alberto Arocena. Gustavo, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy para MTP Noticias. Hola Keren, querida. Bueno, el gusto realmente es mío. Ya tuve oportunidad de compartir con ustedes y realmente fue un placer, así que acá estamos de vuelta, intercambiando algunas opiniones, algunas preocupaciones. Así es, preocupaciones. Pero antes de que nos preocupes en serio, me gustaría que nos dijeras, para los que no te conocen, que espero que no sean tantos, pero ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu experiencia? Digo, yo ya la conozco, ¿verdad? Pero todo el público que nos escucha, ¿cuál es tu área de investigación? ¿Qué has desempeñado, apreciado doctor? Claro que sí. Bueno, como dijiste, mi nombre es Gustavo Alberto Arocena. Yo soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales y postdoctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba en la República Argentina. Soy máster en Investigación Superior por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, el famoso INEJ, con sede en Managua, Nicaragua. Soy además académico de número en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Soy miembro fundador y vocal de la Academia Argentina de Ciencias Penales y bueno, finalmente soy profesor titular de Derecho Penal por concurso en la misma Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y mi área de investigación, como ya vos bien lo sabés por las charlas previas que hemos tenido, es el derecho penal. Hace ya más de 25 o 30 años, casi estoy poniendo en evidencia mi edad, pero hace tanto tiempo que vengo estudiando estos temas, ¿no? Del derecho penal, la teoría del delito, el derecho procesal penal y también cuestiones del derecho penitenciario. Así como un poco mi ámbito de experticia ronda las preocupaciones y los desafíos del derecho penal. Claro, digo, se ve bastante joven nuestro invitado, pero ya nos dijo, en verdad, ya lo quemamos en vivo, en exclusiva para MTP Noticias. Perdón, doctor Gustavo, pero hemos de decirlo, es mucha experiencia, así que nada de malo hay ahí. Pero aprovechando esa experiencia, apreciado doctor, hemos escuchado un concepto, unos dicen que es nuevo, otros no tanto, unos están de acuerdo, otros no tanto, y son las neurociencias. Pero qué mejor que tú como experto nos expliques de una manera sencilla, ¿qué son las neurociencias? Bueno, las neurociencias es un conjunto bien numeroso o vasto de disciplinas que estudian justamente el funcionamiento del cerebro. Son disciplinas que, bueno, se basan en comprobaciones empíricas y, bueno, a los penalistas, o al menos un sector del penalismo, como bien has expresado vos, algunos no están muy de acuerdo con esa apertura. Pensamos que hay que prestar atención a cuáles son las contribuciones y los avances que hacen las neurociencias por una cuestión muy sencilla. Tanto las neurociencias como el derecho en general y el derecho penal en particular se preocupan por el comportamiento humano. De tal forma que nos parecía y nos sigue pareciendo indispensable a cierto sector del penalismo tener en cuenta cuáles son las contribuciones afianzadas de las neurociencias en materia justamente del funcionamiento del cerebro y eventualmente la contribución que pueda hacer ese condicionamiento al comportamiento humano. Bueno, ver qué tipo de contribuciones y de diálogos, si es que cabe la expresión, pueden entablarse entre las neurociencias y el derecho penal, ¿no? Un poco el objeto de preocupación de las neurociencias y el derecho penal, en definitiva, es el comportamiento humano. Así que la apertura que proponemos es hacia esa mirada, ¿no? de las ciencias duras. Y justo esto que nos comentas acerca de el tema de las neurociencias, ¿es un tema reciente o ya tiene tiempo? No, bueno, las neurociencias
En realidad es una pregunta complicada de responder porque lo antiguo y no tan antiguo siempre es tan relativo, ¿no? Pero Así bueno, es. ya hay varias décadas, se remonta a varias décadas la preocupación de los penalistas a estos estudios neurocientíficos, al punto que en Alemania ya a fines del siglo pasado había algunos autores, pensadores preocupados por el derecho penal que elaboraron un manifiesto donde justamente expresaban esto, ¿no? La necesidad de que los penalistas tengamos en cuenta estas contribuciones de la neurociencia. Por supuesto, a ver, el desarrollo más consistente y si se quiere más veloz que han hecho los estudios neurocientíficos se remontan a un tiempo más cercano y ya nos permiten discriminar de alguna manera cuáles son las contribuciones que están suficientemente consolidadas y cuáles, por el contrario, probablemente sean merecedoras de algún tiempo, de algún tiempo adicional para ver si se corroboran o no. Pero bueno, ya diría que estas disciplinas tienen un suficiente desarrollo, para responder a tu pregunta de manera sencilla, al punto que hay quienes están hablando de un verdadero neuroderecho penal, ¿no? Un poco encontrando las intersecciones de las neurociencias y nuestra disciplina en el ámbito del derecho penal. Y hablando de esa intersección entre las neurociencias y el derecho penal, que podría ser neuroderecho, ¿cuál es esa importancia de esta disciplina, de esta ciencia? Algunos la llaman así, otros disciplina. No quiero que entren los defensores y los atacantes, pero bueno, al final del día está ahí. ¿Y qué importancia tiene o relevancia en el análisis de estos casos y sobre todo, obviamente, en materia penal? Porque hay que decirlo, hemos pasado por una evolución, el derecho también ha evolucionado y no podemos seguir pensando, sí, hay fundadores, hay pensadores, pero ¿qué le va a aportar en este momento la sociedad científica, la academia, el derecho? ¿Qué le va a aportar a esta nueva época, no? ¿Qué importancia tiene? La pregunta es muy certera y yo, a ver, voy a tratar de ser breve y sencillo en la respuesta. Hay ciertas contribuciones de las neurociencias, ciertas comprobaciones que ya tienen un verdadero estatus científico, en el sentido que han comprobado sobre la base de evidencia científica determinados extremos. ¿Cuáles son esas comprobaciones? Básicamente aquellas que dan cuenta que ciertas lesiones o ciertas patologías localizadas en determinadas zonas del cerebro afectan el centro de la toma de decisiones sociales, el control de los impulsos, la regulación emocional, que por cierto son circunstancias que a los penalistas deben preocuparnos o interesarnos, al punto que, como bien sabes vos, para reprochar a una persona por la comisión de un delito, esa persona debe ser imputable. Y para ser imputable, uno de sus presupuestos, o de los presupuestos del concepto de la imputabilidad penal, es la dirección de las acciones, que uno pueda, en definitiva, gobernar su comportamiento. Bueno, como digo, las lesiones ubicadas en el córtex prefrontal, en la corteza frontal del cerebro, tienen la comprobada eficacia para cancelar la posibilidad de dirigir el comportamiento en el terreno social. Por eso es que me parece hoy absolutamente insoslayable ese tipo de comprobaciones, ¿no? Si una persona que se comporta erráticamente lo hace incluso en términos delictivos, bueno, si hay algún tipo de afección en esas zonas del cerebro, hay buenas razones para pensar que no ha podido dirigir sus acciones y en función de ello profundizar los estudios neurocientíficos para ver si efectivamente esas lesiones ocurren, ¿no? Entonces, para resumir, hay lesiones que si son comprobadas, lesiones en el cerebro de una persona, que si son debidamente constatadas, privarían a esa persona de la capacidad de dirigir sus acciones y por eso no podría ser reprochada penalmente. Es decir, no podríamos mandarla a una cárcel para que purgue una pena por haberse comportado de manera delictiva, ¿no? Claro, y ahí entraría quizá algunos en esta corriente del finalismo, ¿no? El tema de la acción final y qué podríamos decir sobre si sea reprochable o no esta conducta a la persona que está pues señalada como probable responsable. Y aprovechando ese campo de estudio, apreciado doctor, este impacto del análisis de neuroderecho, las neurociencias, ¿cómo puede
enlazarse, no solo desde la materia penal, sino cómo la ciudadanía, la gente que está pues, cruzando la calle, que está trabajando todos los días, tiene que saber también de este tema y cómo sería el impacto que ellos vean y digan, esto es importante conocerlo también para la sociedad en general y no solo para los abogados, para que se le reproche una conducta o no a un criminal, sino también yo como ciudadano, cómo lo palpo, ¿no? Cómo veo esos resultados de la aplicación de estas neurociencias. Bueno, la pregunta es muy buena, Kerem, y lo que te diría es que por allí alguna preocupación que se expresa es no se pueden hacer estudios neurocientíficos en todas las personas que cometen un delito. Por eso tu pregunta es muy pertinente. Bueno, lo que proponemos desde este ámbito es tener en cuenta los casos de conductas particularmente erráticas, de modo tal que vos me preguntás del Lego, ¿no? La persona común que transita por las calles y tiene que tener alguna noción de por qué las neurociencias deberían importarle. Bueno, cuando uno advierte en determinada persona a la que conoce o de la cual tiene alguna referencia, cambios de comportamientos muy notables, cambios en su conducta que son ostensibles, digamos, que uno puede apreciarlos a simple vista, allí habría buenas razones para pensar si no existe este tipo de lesiones o de patologías en su cerebro que lo hagan comportarse de esa manera. Para que tengas una referencia en respuesta a tu pregunta. Hay casos en realidad que han sido pioneros que nos remontan a 1800, el caso de Phineas Gauss, un trabajador ferroviario que tuvo una lesión en el córtex prefrontal que de ser una persona absolutamente responsable, líder de grupo, correcta en su comportamiento social, cambió radicalmente su conducta al punto de ser procaz, provocador, irresponsable, y incluso casos más cercanos en el tiempo dan cuenta un poco de ejemplos como los que acabo de expresarte, ¿no? Un docente norteamericano que también, caracterizado por su conducta absolutamente intachable, empieza a mostrar comportamientos sexualmente desviados, ¿no? Bueno, esos comportamientos terminan desembocando en la posible comisión de una conducta sexualmente abusiva, es decir, un delito. Eso hace que intervenga la justicia penal y que se comience una investigación en su contra. Y para no extenderme mucho, vos sabés que soy biológicamente incapaz de ser breve, pero voy a tratar de serlo. Te decía que este docente, en definitiva, cuando es sometido a un programa de determinados pasos para evitar la cárcel, se le hacen ciertos estudios, ciertas comprobaciones de su cerebro porque tenía algunas dolencias recurrentes y se advierte que había manifestado un tumor, un cáncer justamente en el córtex prefrontal. Y para que se advierta la importancia práctica de lo que te cuento, cuando se le extirpa ese tumor y termine recuperándose, recupera de manera radical la conducta ajustada socialmente que antes había mantenido. Es decir, ¿para qué le serviría entonces a la gente común? Para que advierta que en ciertos casos cambios radicales de comportamiento pueden tener que ver con alguna incidencia biológica, ¿no? Lo que quizás te haga pensar en algún temor de retomar al positivismo criminológico. Bueno, no se trata de tal cosa, pero sí entender que algunas manifestaciones de la conducta pueden tener su factor determinante en estas patologías o en estas lesiones en el córtex prefrontal, ¿no? En el córtex prefrontal del cerebro. Sí, y comentabas algo muy cierto. No es que sea algo antiquísimo, pero curiosamente, ni atacando ni defendiendo, sino sentando las bases, positivismo criminológico o no, la realidad es que las neurociencias tienen un impacto y deben tener un impacto también hacia la sociedad, y con este ejemplo, estos ejemplos que nos compartes tienen total relevancia. Recordemos aquí en Puebla, en diversos estados de la República Mexicana, se han escuchado casos de personas que han cambiado sus conductas y han ido a parar a lugares psiquiátricos y se convierten en imputables, ¿no? Que ahí entra un tema también de si serán sentenciados o no, derivado de cuándo fue cometido el delito. Pero justamente hablando de esto, apreciado doctor, con tu experiencia también investigadora, sabemos que cada latitud tiene formas de números, de índices y demás.
pero de acuerdo a lo que tú has estudiado, porque a una pausa, nuestro invitado tiene varios libros del tema, para empezar, ¿no? Digo, bueno, tiene muchísimos, porque me iría yo leyendo y leyendo muchísimos libros que tiene de feminismo, del feminicidio, también del tema del derecho penal, procesal penal, derecho penitenciario. Bueno, me iría todo el tiempo hablando de todos los libros, pero hablando de las neurociencias, hay índices, obviamente cada latitud es diferente, pero ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué índices tenemos en estos temas? Bueno, lo cierto es que América Latina, como suele suceder en muchos otros terrenos, está un poco retrasada en cuanto a los estudios de campo, ¿no? Vos sabés bien que por allí tenemos desarrollos teóricos muy interesantes, pero que no van seguidos de estas corroboraciones o estudios de campo. Inclusive hay que decirlo, ¿no? Hay una resistencia importante en cierto sector de la ciencia jurídica y de la dogmática penal que, bueno, entiende que es un error de categorías involucrar al derecho penal o al derecho en general con las neurociencias, que es una disciplina que manejaría otro arsenal metodológico. Como consecuencia de eso es que todavía no tenemos suficientes estudios de campo y es una de las, diría, de las materias pendientes que tenemos en el ámbito de nuestras administraciones de justicia. Pero déjame que te diga algo más, que tiene que ver con las repercusiones de las neurociencias en otros terrenos. Solo los menciono y si querés nos desplazamos un poquito. En el ámbito del derecho procesal penal, las neurociencias también empiezan a tener alguna relevancia en orden al análisis del testimonio, ¿no? La psicología del testimonio y cómo la activación de ciertas áreas del cerebro podrían ser indiciarias de la mentira o de la verdad de las afirmaciones que una persona hace. Por supuesto. E incluso también en el espacio de la ejecución de la pena privativa de la libertad, también allí las neurociencias pueden cumplir un rol bien relevante. Vos sabés que cuando se decide algún beneficio penitenciario, por ejemplo, una libertad anticipada, una libertad condicional, un requisito suele ser el pronóstico de la conducta futura. Al juez se le indica por parte de las leyes que reflexione respecto de si esa persona tiene algún pronóstico de que se va a comportar bien o de que va a reincidir en el delito. Bueno, las neurociencias ciertamente pueden reforzar los sistemas de predicción de la conducta, ya sean actuariales o clínicos, para dotarlo de una base científica, ¿no? Y no sea una cuestión de pura intuición del magistrado. Así que no sé si con esto estoy exagerando la promoción en favor de las neurociencias, pero sí creo que es necesaria una apertura epistemológica, al menos para ver si esas contribuciones son consistentes o no. Claro, regresando un poquito al tema de que en América Latina, el doctor nos comparte que hay poco estudios que se enfoquen en estas neurociencias, el neuroderecho, pero sí hay una relación entre las neurociencias, el derecho penal, porque obviamente también tienen un impacto desde el enfoque procesal, desde el procedimiento, desde los testimonios. Cuando agarro y le pregunto como defensora, testigo, usted estuvo con el acusado el día en que se ocurrió este homicidio, tal fecha. Y bueno, desde ahí partimos también, desde ahí el impacto que genera en la persona, y no como atinadamente nuestro invitado decía, no es un tema de intuición o adivinación, no, sino científicamente comprobar si estos aspectos biológicos impactan no solo en las respuestas, sino también en el querer y en el hacer, no solo del testigo o del probable responsable, que impacte también en el resultado tanto de una sentencia como de una valoración probatoria y el impacto en el razonamiento probatorio, apreciado doctor. Ahora, justo en esa parte obviamente nos daría otro temazo, pero aprovechando en las neurociencias, sabemos también que tú has escrito al respecto, apreciado doctor. ¿Nos puedes compartir el título de esta reciente obra que tú has escrito sobre el tema? Bueno, yo es que en realidad quería destacar algo que va a tono con lo que me preguntás, ¿no? Si bien en América Latina, como decía, estamos un poco rezagados, ¿no? En el desarrollo de la indagación empírica, sí hay un grupo de expertos que vienen o venimos, digo, no me gusta ser autorreferencial, pero formo parte de esa banda, para decirlo de alguna manera. Está integrado por colegas mexicanos,
por colegas españoles, por colegas argentinos, entre los cuales está Eric García, José Marinaro, el profesor Demetrio Crespo en España, José Manuel Muñoz, que justamente estamos trabajando en ese ámbito, que inclusive involucra otros asuntos importantes que solo los dejo expresados o anunciados, como son la necesidad de proteger a la dignidad humana y a la intimidad del ser humano frente a las invasiones que suponen las neurociencias, ¿no? Es decir, esto de cómo ciertas neurotecnologías pueden también inmiscuirse en un ámbito de privacidad que hasta hoy queda ajeno, ¿no?, a la indagación de terceros. Pero respondiendo a tu pregunta, la última obra que he trabajado, que han publicado Editorial Amurabi en Argentina, pero que también ha salido en Perú y en otros lugares de América Latina, es Neurociencias, Derecho Penal y Ejecución Penitenciaria, donde justamente trabajo algunos de estos aspectos que vos has mencionado y dejo esbozado otros, porque como vos verás, es un horizonte absolutamente apasionante, ¿no? Cuando uno empieza a advertir las distintas proyecciones que puede tener las neurociencias en estos distintos aspectos del derecho penal. No, y obviamente acabas de referirnos, es un lugar, digo, no con un horizonte, 20,000 horizontes, porque estás estudiando el tema y te sale un enlace con la criminología, con la criminalística, las neurociencias, el derecho penal, el derecho penitenciario, y hay que decirlo, no quiero presumirles, pero para mí es en verdad un gusto tenerte, porque sabemos de todo lo que has trabajado, y el doctor, justamente partiendo de esa amplitud o intersección de temas en las neurociencias, partiendo de las neurociencias o del derecho penal, de acuerdo al análisis que se haga, el doctor ha estudiado no solo un tema, no se ha quedado con un tema, ha analizado el derecho penitenciario, el derecho penal, las neurociencias, la relación con también temas de género, así que, y puedo seguir muchísimo. Sé que se nos está agotando el tiempo, apreciado doctor, obviamente me gustaría que nos acompañas en otro episodio, si nos lo permites, que se repita, pero a modo de conclusión, me gustaría, para ir cerrando, ¿por qué consideras enlazar? Sí, ya nos explicabas el tema de las neurociencias y el derecho o neuroderecho con el tema de la capacidad del análisis que tenga una persona de accionar o no, y ese impacto en el análisis y valoración de sentencias, ¿no? Porque eso también tiene un impacto. ¿En qué sentido? ¿Para qué seguir un procedimiento? ¿Por qué no descartarlo, como bien decías, desde un inicio? ¿Y por qué no hasta ejecución de sentencias? O habrá casos también que no fueron bien valorados y se fueron a ejecución y no obstante era un mal que traía biológico desde hace mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazar este tema? Sin duda, Keren, querida, y tenemos que advertir que en la base de todo el funcionamiento del derecho penal está esta idea de que reprochamos a alguien porque actuó delictivamente. Y esto de reprocharle a alguien que actuó de esa manera supone que pueda actuar de una manera distinta. De modo tal que si las neurociencias, cancelan esa otra alternativa, quien actuó delictivamente porque había determinados condicionamientos de su cerebro que él solo le permitían esa conducta, indudablemente no podemos reprocharle, ¿no? Por eso a mí me parece, quiero cerrar con esta idea que creo que puede ser una idea fuerte, y es, en rigor de verdad, el tema de las neurociencias y el derecho penal se enmarca en uno mucho más amplio, que es qué posicionamiento tienen que tener las ciencias jurídicas y el derecho penal en particular frente a las ciencias duras. Hace un buen número de años, o muchos años diría yo, cuando me recibí en mis estudios de grado, en mi licenciatura. Bueno, ya nos dijiste cuántos años ya llevabas en el tema, así que no te preocupes, ya todo el mundo se enteró, México se enteró. Bueno, te decía, en ese entonces, cuando estudiamos los aportes que podían hacer la criminología, en fin, la sociología y otras disciplinas, en el ámbito de los estudios de grado, hablamos del derecho penal y las ciencias auxiliares, lo cual suponía poner a estas últimas en un peldaño inferior. Bueno, hoy parece indudable que la ubicación de estas ciencias duras o disciplinas empíricas en relación con el derecho penal no ocupan este lugar subordinado, sino que pueden ser una muy buena fuente para corroborar
o eventualmente para desechar los conocimientos que hoy reconocemos como afianzados, ¿no? No, muchas gracias, apreciado doctor. A modo de conclusión, en verdad te pedimos que nos acompañes en otro programa porque nos hemos quedado picadísimos con el tema de las neurociencias, neuroderecho, y qué mejor con un experto, Gustavo Alberto Arocena. Recuerden, MTP Noticias, hablando derecho de derecho, nos pueden seguir en todos los portales para que escuchen ya este programazo con invitadazo de lujo, y lo vamos a obligar a que nos acompañe a otro programa. Muchas gracias.